A la hora de internacionalizarse, una empresa necesita saber, por ejemplo, mucha información sobre qué leyes hay en el país donde quiere expandirse, qué tipo de homologaciones, ferias de muestra, otras empresas, competidores. Para ello cuentan con consultoras especializadas que les informan de todo esto. Y aquí, en Focus Innova Pymes, contamos hoy con Pura Soto Ripoll, que es una consultora que además habla en este foro de las webs imprescindibles a las que hay que acudir para tener toda esta información. ¿No es así? Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, así es. Aquí en este foro vamos a dar 10 webs imprescindibles que todo emprendedor debe conocer a la hora de internacionalizar sus productos, de tal manera que no vaya a lo loco, que no vaya a seleccionar mercados que al final vayan a resultar fracasos. Evidentemente no vamos a decir que tengan garantías de éxito si van a utilizar una gestión correcta de estas webs, pero indudablemente se minimiza los márgenes de error, con lo cual son webs que todo el mundo utilizamos, consultoras, empresas, y que los emprendedores tienen que conocer. ¿Y alguna de esas webs nos podrías apuntar alguna? Sí. A ver, ¿son conocidas? Son webs de uso público, son webs que están abiertas, no son de pago, y que sí son tremendamente conocidas porque estamos hablando de webs que, por ejemplo, son publicadas por Naciones Unidas, por el sistema, el CIA, o sea, por la Compañía de Inteligencia de los Estados Unidos, por la Comisión Europea. También están las webs tremendamente interesantes del ICEX, de nuestro Ministerio de Economía y Competitividad, del IBACE internacional, de las cámaras de comercio de Valencia. La verdad es que son webs muy dispares, pero que trabajándolas bien nos dan una barbaridad de información. Exacto, porque estamos hablando de información de todo tipo. ¿Qué criterios tenéis para seleccionar estas webs? Para que sea toda una información muy completa para el empresario. Pues lo estamos haciendo de una manera muy práctica. Cuando alguien quiere iniciar un negocio, o incluso cuando ya lo tiene iniciado y quiere empezar con el mundo internacional, siempre hay unas preguntas que recurrentemente salen. La primera es ¿a dónde me voy? ¿Cómo seleccionar los mercados? No puedo disparar a todo lo que se mueve, tengo que ir focalizando un poco el tiro. La segunda pregunta que habitualmente nos hacen es, muy bien, ya sé más o menos a qué mercados me tengo que ir, pero necesito información sectorial. Entenderme, no es lo mismo vender tornillos que vender zapatos. Necesito información sectorial con la normativa que tú me comentabas al principio de la entrevista. Necesito saber cuál es el funcionamiento dentro de ese mercado, las barreras arancelarias, las homologaciones, que son barreras no arancelarias, pero que cuestan al emprendedor un dinerito y al empresario. Y la tercera pregunta que suelen hacerme es ¿qué operativa? Es decir, papeles, o sea, ¿qué documentación me van a exigir ahí? ¿Me van a pedir un certificado de origen? ¿Qué tipo de certificado de origen? ¿Qué factura comercial tengo que llevar? Entonces, las webs, digamos, que las hemos dividido en función de esas tres preguntas: selección de mercados, estudio de mercado, sobre todo el sector, y operativa. Así hemos hecho la división. ¿Y competencia, por ejemplo, en ese país? Competencia en ese país, verdaderamente, en esta sesión no podemos darla porque apenas es una hora, pero existen webs muy, muy interesantes de rastreo de la competencia. Comentabas que no garantiza el éxito, pero sí, por lo menos, un ahorro de dinero importante, ¿no? Sin duda, vamos a ver. El emprendedor, sobre todo, suele moverse por criterios de oportunidad. Es decir, alguien le ha hablado de que el mercado mexicano es muy interesante, como me ha pasado, me acaban de preguntar por el pasillo, para vender ruedas, neumáticos. A ver, sí, pero vamos a valorarlo. O sea, no porque alguien te haya dicho que es un mercado interesante, vamos a estudiarlo y vamos a contrastar con datos fiables. Y repito, son datos del Banco Mundial, son datos de nuestras oficinas comerciales en el exterior, son datos del IBACE, son datos que pueden generar nuestra confianza y nos ahorran costes. Imagínate que ahora nos vamos a México y resulta que ese no era mi mercado prioritario. Pues hemos hecho un desembolso interesante en viajar, en ferias, y sobre todo hemos perdido también el tiempo. ¿Y qué tipo de emprendedores se acercan a vosotros? ¿De cualquier sector? Pues mira, Chelo, la verdad es que se acercan cada vez más emprendedores y multisectoriales. Lo que quiero decir es que, así como en años anteriores el emprendedor, digamos que tenía el foco muy bajito, estaba siempre mirando España y, si me apuras, Comunidad Valenciana, ahora cualquier emprendedor sube el foco y ya se da cuenta de que estamos en un mercado global y que la internacionalización
vaya, que no es una opción, la internacionalización es una obligación y los emprendedores ya nacen con esa visión internacional, con lo cual sí que es verdad que lo que llega es multisectorial, muchas empresas de servicio y muchas empresas de carácter productivo también. Hay una voluntad entre los empresarios valencianos, estos emprendedores valencianos, de internacionalizarse. Totalmente, es que ya nacen. No nos quedamos aquí, se nos queda chiquitito, ¿no? Con el ADN, ya son empresas que ya saben que tienen que internacionalizarse. No sé si puedo ponerte un ejemplo, pues es el caso de una peluquería que hay en el barrio de Ruzafa. El otro día es una emprendedora, tiene apenas 6 meses, el otro día voy a visitarla y me encuentro que la peluquería tiene un montón de botellitas. Y le pregunto, ¿y estas botellitas qué son? Y me dice, mira, esto es champú para pelo afro, esto es champú para pelo asiático porque lo tienen más seco y más liso, esto es champú para pelo... Y me iba diciendo, pues eso, muchas razas que utilizaban champús adaptados a su calidad de pelo. Esta chica, sin darse cuenta, se está internacionalizando. ¿Y os preguntan también por nuevos mercados? ¿Mercados Todos donde los no hemos días, estado? Todos los días. De hecho, ahora a nivel institucional, tanto el ICES como las cámaras de comercio como el IBACE, por ejemplo, están poniendo el foco muy centrado en África. Están apareciendo muchos mercados del África subsahariana, ahora mismo me viene a la cabeza Guinea Ecuatorial, Nigeria, la zona CEMAC, que se llama el centro de África, que se está trabajando mucho y muy bien y que se está impulsando mucho a nivel institucional. Pues muchísimas gracias, Pura, por compartir toda esta información importantísima para los empresarios. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Chelo.